¿Alguna vez te has preguntado si hay cosas que según la Biblia nunca deberías aceptar de nadie? No todo lo que recibimos proviene de Dios, y aceptar lo incorrecto puede desviarnos de su propósito. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos recuerda que lo que permitimos en nuestras vidas moldea nuestro destino espiritual. Hoy exploraremos 9 cosas que jamás deberías recibir de nadie, según las Escrituras. Algunas de ellas pueden parecer inofensivas, pero pueden traer consecuencias profundas en tu vida y en tu relación con Dios. ¿Estás listo para descubrirlas y proteger tu corazón conforme a su palabra? La forma en que recibimos las palabras de los demás puede determinar el rumbo de nuestra vida. Desde el inicio de los tiempos, las palabras han tenido un poder transformador, para bien o para mal. La Biblia nos advierte sobre su impacto cuando dice en Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sin darnos cuenta, muchas veces hemos aceptado palabras que han sembrado destrucción en nuestra mente, palabras que han torcido nuestra identidad y nos han alejado del propósito divino. Lo más peligroso es que no siempre las identificamos como dañinas. Pueden venir disfrazadas de preocupación, de buenos consejos, incluso de palabras dichas por personas que amamos, pero que sin saberlo, están repitiendo lo que el enemigo ha sembrado en sus corazones. Y así, lo que comenzó como un simple comentario, se convierte en una maldición aceptada, en una mentira que termina gobernando nuestros pensamientos y afectando nuestra relación con Dios. Desde la antigüedad, Satanás ha utilizado las palabras como su arma principal. En el huerto del Edén, no golpeó a Eva, no la empujó ni la obligó a pecar. Lo único que hizo fue hablar. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente era astuta y le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En un instante, con una sola frase, plantó la semilla de la duda en el corazón de Eva. No le dijo directamente que desobedeciera, pero hizo que cuestionara la palabra de Dios. Y ese es el mismo método que sigue usando hoy. Nos hace aceptar palabras de derrota, palabras de miedo, palabras que nos alejan de la fe. Nos convence de que no somos lo suficientemente buenos, de que nunca alcanzaremos lo que Dios tiene para nosotros, de que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Y cuando aceptamos esas palabras, comenzamos a vivir de acuerdo con ellas. Las palabras no son solo sonidos que se desvanecen en el aire, son semillas que dan fruto con el tiempo. Jesús enseñó que lo que hablamos revela lo que hay en nuestro corazón. En Mateo 12:34 dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si constantemente recibimos palabras negativas, tarde o temprano, esas palabras se convertirán en nuestra realidad. Y es que no se trata solo de lo que decimos, sino de lo que permitimos que los demás nos digan. Cuando alguien nos dice nunca vas a cambiar, si lo aceptamos en nuestro interior, sin darnos cuenta estamos dejando que esa palabra eche raíces y se convierta en una verdad en nuestra vida. Cuando alguien nos dice Dios no te ama, aunque no lo creamos en ese momento, si permitimos que esa idea permanezca en nuestra mente, empezará a crecer hasta que nos aleje de la gracia de Dios. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso en la historia de los espías que fueron enviados a la tierra prometida. Moisés escogió a 12 hombres para explorar Canaán y traer un informe al pueblo de Israel.
10 de ellos regresaron con palabras de miedo y desesperanza. En Números 13, 31, 33 dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. También afirmaron: parecíamos langostas a nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. Estas palabras trajeron incredulidad y desánimo a todo el pueblo, y como resultado, una generación entera quedó condenada a vagar por el desierto y nunca entró en la tierra que Dios les había prometido. Pero hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que se negaron a recibir esas palabras. Ellos creyeron en lo que Dios había dicho y declararon: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. La diferencia entre entrar en la promesa o morir en el desierto estuvo en las palabras que cada uno decidió aceptar. Si hoy nos sentimos estancados, si sentimos que no avanzamos en nuestra fe, en nuestros sueños o en nuestro llamado, debemos preguntarnos: ¿qué palabras hemos estado recibiendo? ¿Hemos permitido que la voz del enemigo tenga más autoridad en nuestra vida que la voz de Dios? En muchos casos, lo que nos detiene no son nuestras circunstancias, sino las palabras que hemos aceptado como verdad. Hemos creído que no somos lo suficientemente capaces, que no somos dignos, que nuestro pasado nos define, que Dios no tiene un plan para nosotros. Pero hoy es el momento de romper con esas palabras y sustituirlas por la palabra de Dios. La Biblia nos da un principio clave para esto en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos evitar que las personas hablen, pero sí podemos elegir qué palabras dejamos entrar en nuestro corazón. No podemos evitar que el enemigo intente sembrar dudas, pero sí podemos rechazar sus mentiras y aferrarnos a la verdad de Dios. Cada vez que alguien nos diga algo que no está alineado con la palabra, debemos responder como Jesús cuando fue tentado en el desierto. En Mateo 4:4, ante la mentira del diablo, Jesús respondió: escrito está. Él no debatió, no razonó, simplemente declaró la palabra de Dios. Si hemos recibido palabras que nos han herido, que nos han limitado, que nos han apartado de Dios, hoy es el momento de deshacernos de ellas. No podemos permitir que lo que alguien dijo en el pasado siga determinando nuestro futuro. No podemos seguir cargando con palabras de derrota cuando Dios nos ha dado promesas de victoria. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si Dios ha dicho que somos más que vencedores, ¿por qué aceptar palabras que dicen lo contrario? Si Dios ha dicho que nos ama con amor eterno, ¿por qué recibir palabras que nos hacen dudar de su amor? Hoy es el día de cambiar lo que hemos estado recibiendo. Es el día de decidir que solo aceptaremos lo que Dios dice sobre nosotros. Así como Josué y Caleb rechazaron las palabras de incredulidad y caminaron en la promesa de Dios, también nosotros podemos rechazar las palabras que nos han detenido y caminar hacia el destino que Dios ha preparado. No importa cuánto tiempo hayamos vivido bajo el peso de palabras negativas, siempre podemos decidir cambiar, y esa decisión comienza con lo que permitimos que entre en nuestro corazón. No podemos controlar lo que los demás dicen, pero sí podemos controlar lo que aceptamos. No podemos evitar que haya personas que hablen con incredulidad, con miedo, con crítica, pero sí podemos elegir a quién escuchamos. En Mateo 7:24 Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Nuestra vida es el resultado de las palabras que construimos en nuestro interior. Si edificamos sobre las palabras de Dios, seremos como una casa firme que resiste cualquier tormenta. Pero si edificamos sobre las palabras del enemigo, seremos como una casa sobre la arena, frágil y vulnerable. Es hora de cerrar la puerta a las palabras que destruyen. Es hora de reemplazar la mentira con la verdad. Es hora de declarar que tendrá autoridad en nuestra vida, porque lo que recibimos en nuestro corazón define lo que somos, y lo que somos determina el camino que tomamos. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha utilizado una de sus armas más sutiles y peligrosas: los consejos disfrazados de verdad. No siempre aparecen como mentiras evidentes, a menudo vienen envueltos en palabras de aparente sabiduría, pronunciados incluso por personas cercanas, personas que creemos que buscan nuestro bienestar. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre el peligro de recibir consejos que no provienen de Dios. En Proverbios 14:12 se nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto nos muestra que no todo lo que parece bueno realmente lo es, y que aceptar ciertas recomendaciones sin discernimiento puede llevarnos a la destrucción. Desde el huerto del Edén, Satanás utilizó el engaño sutil para desviar el propósito de Dios en la humanidad. La serpiente no obligó a Eva a pecar, no la forzó a desobedecer, simplemente le dio un consejo. Génesis 3, 4, 5 narra sus palabras: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue un consejo que apeló al deseo de saber más, a la promesa de alcanzar algo aparentemente mejor. No parecía una advertencia, no parecía una amenaza, simplemente parecía una alternativa. Y esa alternativa la llevó a perder la comunión con Dios, a sufrir las consecuencias del pecado y a arrastrar consigo a toda la humanidad. Este es el método que el enemigo sigue usando hoy: susurrar sugerencias que parecen inofensivas, pero que en realidad nos alejan del propósito divino. A lo largo de la Escritura se presentan múltiples advertencias sobre este peligro. En el libro de Job, sus amigos intentaron convencerlo de que su sufrimiento era el resultado de su pecado, insistiendo en que debía arrepentirse por faltas que no había cometido. Job 4, 7, 8 recoge las palabras de Elifaz: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Aunque sus palabras parecían lógicas, estaban completamente equivocadas. Job no estaba sufriendo por su maldad, sino que estaba siendo probado. Sus amigos, con sus razonamientos humanos, lo llevaron a un conflicto más profundo en su alma, haciéndole dudar de la justicia de Dios. Este relato nos recuerda que incluso personas cercanas, con las mejores intenciones, pueden ofrecer consejos erróneos si no están alineados con la verdad divina. El caso del rey Roboam es otro ejemplo impactante de cómo el consejo equivocado puede traer consecuencias devastadoras. Después de la muerte de Salomón, Roboam heredó el trono y tuvo la oportunidad de consolidar su reino. El pueblo vino a él pidiendo que aliviara la carga de trabajo impuesta por su padre. Los ancianos que habían servido a Salomón le aconsejaron que respondiera con misericordia, pero los jóvenes con los que se había criado le dieron un consejo distinto. En 1 Reyes 12, 10, 11, ellos dijeron: así dirás a este pueblo: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre.
Ahora pues, mi padre os cargó con yugo pesado, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam decidió escuchar a los jóvenes y rechazó la sabiduría de los ancianos, lo que provocó la división de Israel y la pérdida de la unidad del reino. Un solo consejo erróneo le costó la estabilidad y el favor de Dios. En el Nuevo Testamento la advertencia continúa. En Mateo 16, 21, 23, Jesús habló a sus discípulos sobre su muerte y resurrección, pero Pedro, creyendo que estaba protegiendo a su maestro, lo llevó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A primera vista, parecía un consejo bien intencionado, una muestra de amor y preocupación. Sin embargo, Jesús le respondió con dureza: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no se daba cuenta de que su consejo, aunque bien intencionado, se oponía al plan divino. Este pasaje deja en claro que no todo consejo proviene de Dios, incluso cuando viene de personas cercanas o de aquellos que nos aman. El enemigo puede utilizar a cualquiera para sembrar palabras que nos desvíen del propósito de Dios. Es por esto que en 1 Juan 4:1 se nos exhorta a probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo lo que suena bien es correcto. No todo lo que parece lógico es verdad. No todo consejo que viene con buenas intenciones está alineado con la voluntad de Dios. La Biblia también nos muestra el contraste de lo que significa recibir un consejo verdaderamente sabio. En Éxodo 18, Jetro, el suegro de Moisés, observó que él estaba sobrecargado, atendiendo los asuntos del pueblo desde la mañana hasta la noche. En lugar de criticarlo, le ofreció una solución sabia: delegar responsabilidades en otros hombres capaces y temerosos de Dios. Éxodo 18, 21 recoge su consejo: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Moisés escuchó y siguió su consejo, y esto trajo orden y eficiencia al liderazgo de Israel. El contraste entre estos relatos es evidente. Mientras que Roboam escuchó un consejo impulsado por el orgullo y la falta de sabiduría, Moisés recibió instrucción de alguien que temía a Dios y que buscaba el bienestar del pueblo. Mientras que Pedro intentó disuadir a Jesús de su propósito sin comprender el plan divino, Jetro habló con discernimiento y sabiduría. La clave está en la fuente del consejo. Para discernir si un consejo es de Dios o no, la Biblia nos da una guía clara. Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Un consejo que proviene de Dios siempre traerá paz, alineación con su palabra y un propósito claro. En cambio, un consejo que siembra miedo, duda, orgullo o desesperanza no viene de él. Cuando recibimos un consejo, debemos hacer lo que hizo Daniel en Babilonia. Ante el decreto del rey que amenazaba su vida y la de sus compañeros, Daniel no reaccionó con temor ni aceptó el destino impuesto. En Daniel 2, 17, 18, se nos dice que fue a su casa, buscó a sus amigos y oraron juntos pidiendo la misericordia de Dios para obtener revelación.
Él no se apresuró al actuar, sino que buscó la dirección de Dios antes de tomar una decisión. La vida está llena de voces. La sociedad, los amigos, la familia, incluso nuestras propias emociones intentarán guiarnos. Pero solo hay una voz que nunca falla, una voz que nos lleva a la verdad y nos guarda del error. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Aceptar consejos sin discernimiento puede llevarnos lejos del propósito de Dios. Pero cuando aprendemos a probar cada palabra, a buscar la dirección divina antes de actuar, nos aseguramos de caminar en el camino correcto. Es una decisión diaria. Cada día se presentan palabras que intentarán dirigir nuestro rumbo. Pero la pregunta es, ¿quién está hablando? ¿Quién está guiando? ¿Quién tiene la autoridad en nuestro corazón? La respuesta a estas preguntas determinará si caminamos en la verdad de Dios o en la confusión del mundo. Desde el principio de los tiempos, el engaño ha sido una de las armas más sutiles del enemigo. No siempre se presenta de forma evidente ni con una apariencia amenazante. A menudo llega disfrazado de oportunidad, envuelto en lo que parece una bendición, pero que en realidad es una trampa diseñada para desviar a los hijos de Dios de su propósito. La Biblia advierte sobre esta estrategia cuando en 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo no siempre se muestra como lo que realmente es. Muchas veces se presenta como algo bueno, como una oferta difícil de rechazar, como una puerta que parece abrirse en el momento perfecto. Sin embargo, detrás de esa apariencia se esconde una destrucción segura. Jesús fue testigo de esta estrategia cuando el diablo intentó tentarlo en el desierto. Después de 40 días de ayuno, en el momento en que su cuerpo estaba físicamente más vulnerable, Satanás se acercó con lo que parecía una solución a su necesidad. En Mateo 4:3 le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No le pidió que hiciera algo abiertamente malo, no le sugirió que robara, no le pidió que negara a Dios, solo le ofreció una alternativa a su hambre, una solución rápida, aparentemente inofensiva. Pero Jesús no cayó en la trampa. Su respuesta fue clara. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cada una de las tentaciones que Satanás presentó en ese momento tenía el mismo patrón. No eran amenazas directas, eran ofertas que parecían razonables, incluso beneficiosas. Le ofreció todo el esplendor de los reinos de la tierra si solo se postraba y lo adoraba. Le sugirió que demostrara su poder, lanzándose desde el pináculo del templo para que los ángeles lo rescataran. Ninguna de estas propuestas parecía maligna a simple vista. Sin embargo, cada una de ellas implicaba desobedecer a Dios y aceptar una solución fuera de su voluntad. La respuesta de Jesús en cada ocasión fue la misma. La palabra de Dios prevalece sobre cualquier oferta, por atractiva que parezca. Las Escrituras muestran cómo estas ofertas han sido utilizadas para desviar a muchos. En el libro de Génesis, cuando Abraham y Sara recibieron la promesa de que tendrían un hijo, el tiempo pasó y la espera se hizo difícil. En ese momento, Sara ideó una alternativa que parecía lógica. Si Dios no les daba descendencia, podrían hacerlo por su cuenta a través de Agar, su sierva. En Génesis 16:2, Sara le dijo a Abraham, te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella.
No parecía una idea descabellada. La sociedad de aquella época lo permitía e incluso podía considerarse una solución práctica. Pero era una alternativa fuera del plan de Dios. Esa decisión trajo consecuencias que perduraron por generaciones. En lugar de traer paz, trajo división. En lugar de traer bendición, trajo conflicto. Esta historia se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia. Cada vez que alguien decidió aceptar una solución fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias fueron inevitables. En el libro de Josué, después de la victoria en Jericó, el pueblo de Israel recibió instrucciones claras de no tomar nada del anatema. Sin embargo, Acán vio un manto babilónico, plata y oro, y decidió tomarlos para sí. En Josué 7:21 confesó: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Lo que parecía un simple botín de guerra terminó trayendo juicio sobre él y su familia. No todo lo que se presenta como oportunidad proviene de Dios. La historia de Balaam es otro ejemplo claro de cómo el enemigo usa ofertas atractivas para desviar a los siervos de Dios. Balac, rey de Moab, le ofreció riquezas para que maldijera a Israel. Aunque en un principio Balaam consultó a Dios y recibió la instrucción de no ir, la insistencia de Balac y la promesa de mayores recompensas lo hicieron dudar. En Números 22:19, Balaam pidió quedarse una noche más para ver si Dios cambiaba de opinión. No necesitaba pedir más confirmación, pues ya había recibido una respuesta clara. Sin embargo, el deseo de lo que Balac le ofrecía nubló su discernimiento. El Nuevo Testamento también muestra advertencias sobre este tipo de engaños. En 1 Juan 2:16 se nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La táctica del enemigo sigue siendo la misma. Usa la avaricia, el deseo de reconocimiento y la búsqueda de soluciones inmediatas para alejarnos de la voluntad de Dios. En Hechos 8, Simón el mago vio el poder del Espíritu Santo y ofreció dinero a los apóstoles para recibir ese mismo poder. Su intención no era seguir a Dios con un corazón sincero, sino adquirir algo que pudiera usar para su propio beneficio. Pedro le respondió con severidad en Hechos 8:20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aceptar lo que parece una bendición sin discernir su origen puede traer consecuencias irreversibles. Judas Iscariote aceptó 30 piezas de plata como pago por entregar a Jesús. En Mateo 26:15 preguntó: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Para él, esa cantidad de dinero parecía una oferta que no podía rechazar. Sin embargo, cuando comprendió el peso de su decisión, intentó devolver el dinero, pero ya era demasiado tarde. En Mateo 27:5, su desesperación lo llevó a un final trágico. El discernimiento es esencial para evitar caer en estas trampas. La Biblia enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, si genera inquietud o requiere comprometer principios, es una señal clara de que no proviene de Él. En Santiago 1:17 se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios da es bueno, no tiene doble intención, no viene acompañado de confusión ni de un precio oculto. Las Escrituras muestran el contraste entre quienes aceptan lo que el mundo ofrece y quienes esperan en Dios. En Daniel 1, cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia,
se les ofreció comida y vino del rey. Para muchos, esto habría parecido un privilegio, una oportunidad de asegurarse un lugar de honor en el palacio. Sin embargo, Daniel decidió no contaminarse con lo que se le ofrecía. En Daniel 1:8 se registra su decisión. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Eligió confiar en Dios en lugar de aceptar lo que parecía una bendición, y Dios lo honró por su fidelidad. No todo lo que se presenta como una oportunidad viene de Dios. Las riquezas, el poder y la influencia que se obtienen fuera de su voluntad traen destrucción en lugar de bendición. El enemigo sigue usando el mismo método, ofreciendo lo que parece ser una solución inmediata a nuestras necesidades, pero que en realidad es un lazo que nos aleja del propósito divino. La clave está en depender de Dios y en recordar que sus promesas son seguras. En Isaías 40:31 se nos dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios es siempre mejor que aceptar lo que parece una bendición, pero que en realidad es una trampa. La dirección que tomamos en la vida no siempre la determinan nuestras propias decisiones. A veces, lo que nos aleja del propósito de Dios no es lo que hacemos, sino a quién dejamos entrar en nuestro camino. Desde el principio de los tiempos, las relaciones han sido uno de los factores más determinantes en el destino del ser humano. No todas las conexiones que se forman son voluntad de Dios. No todas las personas que se acercan vienen con una intención pura. No todos los lazos que parecen sólidos están construidos sobre la verdad. Hay relaciones que son herramientas de bendición, pero también hay relaciones que se convierten en cadenas. Hay compañías que impulsan, pero también hay compañías que roban la visión, que debilitan la fe, que apagan el fuego espiritual y que siembran destrucción donde antes había propósito. Desde el Génesis, el enemigo ha utilizado las relaciones como un medio para desviar a los hijos de Dios. En la caída de la humanidad, Eva no estaba sola. Fue a través de una conversación, a través de la influencia de una voz ajena, que la duda entró en su corazón. La serpiente no necesitó obligarla, solo necesitó hablarle, establecer una conexión, alterar su percepción de lo que Dios había dicho. En Génesis 3:6 se describe el momento en que ella vio el fruto de una manera diferente. Lo que antes era una advertencia, ahora parecía una oportunidad. Lo que antes estaba claro, de repente se volvió confuso. Eso es lo que hacen las relaciones equivocadas. Distorsionan la verdad, hacen que lo peligroso parezca atractivo, que lo prohibido parezca inofensivo. El enemigo no necesita destruir directamente la vida de alguien si puede enviar a la persona equivocada a hacerlo por él. En la historia de Sansón, su mayor debilidad no fue su falta de fuerza, sino la relación que decidió mantener con Dalila. Jueces 16:16 describe cómo ella lo presionaba cada día con sus palabras hasta que su alma fue reducida a angustia de muerte. No fue una batalla física lo que lo derribó, sino una influencia persistente, un vínculo que drenó su resistencia, que lo llevó a entregarse a su enemigo sin siquiera darse cuenta. Las relaciones destructivas no siempre se revelan de inmediato, no siempre llegan con una intención declarada de dañar. A veces se disfrazan de amor, de amistad, de apoyo, pero lentamente debilitan la fe, apagan la pasión por Dios y desvían el enfoque de la misión divina. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 15:33, no erréis.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se trata solo de evitar relaciones abiertamente pecaminosas, sino de reconocer que cualquier conexión que nos aleje de Dios, que nos enfríe espiritualmente, que nos haga comprometer nuestra fe, es un lazo que no debemos aceptar. Muchos han perdido su propósito porque se rodearon de personas que sembraron incredulidad, que los convencieron de tomar caminos más fáciles, que los alejaron de la disciplina espiritual con distracciones disfrazadas de oportunidades. En la historia de Acab y Jezabel se muestra el poder destructivo de una relación equivocada. Acab era rey de Israel, pero su matrimonio con Jezabel lo llevó a convertirse en uno de los líderes más corruptos de su tiempo. En 1 Reyes 21:25 se dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. No fue solo su naturaleza lo que lo llevó a la maldad, sino la influencia de alguien que lo empujó hacia la rebelión, que reforzó su desobediencia, que lo hizo cómodo en su pecado. Jezabel no solo promovió la idolatría en Israel, sino que eliminó a los profetas de Dios, destruyó altares y persiguió a quienes permanecían fieles. La relación con Acab no solo afectó su vida personal, sino que tuvo consecuencias para toda una nación. A lo largo de las Escrituras se muestra cómo las relaciones pueden determinar el destino de una persona. En el caso de Lot, su cercanía con Sodoma casi lo destruyó. En Génesis 13:12 se menciona que él fijó sus tiendas hasta Sodoma, y con el tiempo pasó de estar cerca a vivir dentro de la ciudad. Cuando finalmente Dios envió a los ángeles para destruir ese lugar, Lot había desarrollado lazos tan profundos que le costó salir. Génesis 19:16 dice que él se demoraba hasta el punto en que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano y sacarlo a la fuerza. Ese es el peligro de permitir que las relaciones equivocadas echen raíces en la vida. Al principio parecen inofensivas, parecen una simple proximidad, pero con el tiempo el corazón se acomoda, la convicción se debilita, y lo que antes era una advertencia se convierte en costumbre. Las relaciones correctas tienen el poder de llevar a una persona a cumplir su propósito. En el libro de Ruth se ve cómo la decisión de ella de permanecer al lado de Noemí la llevó a un destino de redención y restauración. Ruth 1:16 recoge sus palabras: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Su conexión con la persona correcta la llevó a entrar en el linaje de David y posteriormente en el linaje de Cristo. Así como una relación correcta puede ser una puerta a la bendición, una relación equivocada puede ser una trampa hacia la destrucción. En Hechos 5, Ananías y Zafira son un ejemplo de cómo una relación de complicidad en el pecado puede llevar a consecuencias mortales. Ambos conspiraron para mentir sobre el precio de una propiedad, y ambos sufrieron el mismo juicio. Hechos 5:9 recoge la respuesta de Pedro a Zafira antes de su caída. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Las relaciones tienen el poder de transformar la mentalidad, de definir el rumbo de una vida. En el libro de Proverbios se repite constantemente la advertencia sobre con quién asociarse. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En cada generación, este principio ha demostrado ser cierto. Quien se rodea de aquellos que buscan a Dios, crece en fe, en sabiduría, en discernimiento. Quien se rodea de los que menosprecian la verdad, eventualmente adopta su manera de pensar, su estilo de vida, su falta de temor a Dios.
En los evangelios Jesús modeló la importancia de escoger bien las relaciones. Aunque predicaba a multitudes, eligió a 12 para caminar con él. Y dentro de esos 12, tuvo un círculo aún más cercano con Pedro, Juan y Jacobo. No todos los que se acercaron a él fueron recibidos con la misma confianza. En Juan 2:24 se dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Su discernimiento le permitió identificar quién estaba realmente comprometido con la verdad y quién tenía intenciones ocultas. La manera en que se eligen las relaciones determina la calidad del crecimiento espiritual. Quienes rodean una vida influyen en su destino, ya sea para afirmarlo en la verdad o para desviarlo con distracciones sutiles. No todas las compañías son sanas. No todas las conexiones son beneficiosas. Lo que parece una amistad inofensiva puede ser un obstáculo disfrazado. Lo que parece una relación estable puede ser un lazo que estanca el propósito. Por eso, en cada decisión, en cada vínculo que se construye, es necesario aplicar lo que dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Una relación fuera de la voluntad de Dios no solo afecta la vida individual, sino que puede convertirse en una barrera para el crecimiento espiritual, en una puerta a la confusión, en un obstáculo para la comunión con Dios. Elegir con quién caminar no es un asunto menor, es una decisión que define el futuro, que moldea la identidad, que determina el nivel de fidelidad con el que se vive el llamado divino. Desde el principio la humanidad ha cargado con pesos que Dios nunca les pidió llevar. Desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la vergüenza y el temor se convirtieron en una carga sobre sus hombros. Génesis 3:10 describe cómo Adán se escondió de la presencia de Dios diciendo: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. No era solo su cuerpo el que estaba expuesto, sino su alma. Algo se había roto en su interior, y en lugar de acudir a Dios, intentó lidiar con el peso de su error por sí mismo. Desde ese momento, la historia de la humanidad ha estado marcada por la tendencia a asumir cargas que no fueron diseñadas para soportar. Culpa, preocupaciones, responsabilidades impuestas por otros, expectativas ajenas y angustias que desgastan el espíritu han robado la paz de aquellos que han olvidado que solo Dios tiene la autoridad para definir qué es lo que realmente deben llevar consigo. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel, tras haber sido liberado de Egipto, continuó actuando como si aún estuviera bajo esclavitud. En el desierto, a pesar de la provisión milagrosa de Dios, su mentalidad seguía cautiva. Éxodo 16:3 muestra cómo se lamentaban diciendo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No solo llevaban cargas físicas en su travesía, sino también cargas emocionales y espirituales que no les permitían confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Sus cuerpos habían salido de Egipto, pero sus mentes seguían atadas a la esclavitud. A lo largo de la historia bíblica, muchos cayeron bajo el peso de cargas que nunca debieron recibir. Moisés, a pesar de ser el líder elegido por Dios, llegó a un punto en el que el peso de la responsabilidad lo desgastó. En Números 11:14 expresó su agotamiento diciendo: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía.
Había asumido más de lo que Dios le había pedido. En respuesta, el Señor le ordenó compartir la carga con 70 ancianos, mostrándole que no estaba llamado a llevarlo todo en sus propias fuerzas. Este principio sigue siendo relevante hoy. Nadie está diseñado para cargar con más de lo que Dios ha determinado. Sin embargo, muchos viven agobiados por responsabilidades que no les pertenecen, por expectativas que otros han colocado sobre ellos, por temores que nunca fueron suyos para soportar. Jesús habló directamente sobre este tema cuando dijo en Mateo 11:28-30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». La clave está en intercambiar el peso que el mundo impone por el que Dios realmente ha diseñado para cada uno. No todas las cargas son malas, pero sí hay cargas que no provienen de Dios. Algunas fueron impuestas por otros, algunas fueron adoptadas por miedo, otras por orgullo. Pero el llamado de Cristo es claro: soltar lo que no es necesario y tomar solo aquello que Él ha preparado. En el Antiguo Testamento, Ana vivió bajo el peso de la aflicción durante años. Su esterilidad no solo la llenaba de tristeza, sino que era constantemente provocada por Penina, quien se burlaba de su condición. 1 Samuel 1:7 describe cómo cada año, cuando subían a la casa de Jehová, ella lloraba y no comía. El peso de su dolor la desgastaba. Sin embargo, hubo un punto de quiebre en su vida. Decidió dejar su carga delante de Dios. En 1 Samuel 1:10-11 se relata que oró con amargura de alma y lloró abundantemente delante del Señor, entregándole su petición. Ese fue el momento en el que su carga cambió. Ya no fue su peso, sino el de Dios. El rey David entendió este principio. A lo largo de su vida enfrentó persecuciones, traiciones y momentos de gran angustia. Pero en lugar de llevar ese peso en sus propias fuerzas, escribió en el Salmo 55:22, «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Esta es la diferencia entre quienes son consumidos por el peso de la vida y quienes logran avanzar en la paz de Dios. Saber en qué manos depositar cada peso. Las Escrituras también muestran lo que ocurre cuando alguien acepta una carga que no debía recibir. Caín, después de haber matado a su hermano Abel, no solo enfrentó el castigo divino, sino que también asumió una carga que lo llevó a la desesperación. En Génesis 4:13 dijo, «Grande es mi castigo para ser soportado». No se trataba solo del juicio de Dios, sino del peso de su culpa, de su incapacidad de lidiar con las consecuencias de su pecado. En lugar de arrepentirse, permitió que esa carga lo definiera, lo aislara y lo apartara aún más de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro enfrentó una situación similar cuando negó a Jesús. Lucas 22:62 describe cómo después de su tercera negación, Pedro salió fuera y lloró amargamente. En ese momento, la carga de su traición pesaba sobre él, pero la diferencia con Caín fue que Pedro no permitió que esa carga lo destruyera. En lugar de esconderse, esperó en la restauración del Señor. En Juan 21 Jesús lo confrontó, pero no para cargarlo aún más con su error, sino para liberarlo de su culpa y reafirmar su llamado. Pablo también habló sobre el peligro de aceptar cargas innecesarias. En Gálatas 5:1 exhortó, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Muchos han sido liberados,
pero siguen viviendo como si estuvieran atados. Siguen llevando el peso de su pasado, siguen permitiendo que la opinión de los demás determine su identidad, siguen luchando con cargas que Dios ya les pidió que dejaran. El profeta Isaías describió proféticamente el sacrificio de Cristo con estas palabras en Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No hay carga que Jesús no haya llevado ya en la cruz. No hay peso demasiado grande que Él no pueda aliviar. Pero la clave está en soltar lo que no fue diseñado para ser llevado. En el libro de Hechos, los apóstoles enfrentaron oposición, persecución y desafíos constantes, pero no permitieron que esas cargas los paralizaran. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente después de predicar el Evangelio. Justamente después de predicar el Evangelio. En lugar de dejar que la desesperación los consumiera, decidieron alabar a Dios. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En el momento en que soltaron la carga de su situación y la depositaron en Dios, la respuesta divina llegó. Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Las cargas nunca desaparecen por sí solas, o se llevan en las propias fuerzas hasta que desgastan el alma, o se entregan a Dios, quien tiene la capacidad de transformarlas en testimonio. La diferencia entre caminar en paz o vivir en angustia no está en la ausencia de dificultades, sino en la decisión de a quién se le entregan. Cuando Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, estaba estableciendo una verdad eterna. La paz de Dios solo llega cuando se aprende a soltar. No hay razón para seguir sosteniendo lo que Dios ya pidió que se dejara ir. No hay necesidad de cargar lo que fue diseñado para ser entregado. Lo que define la libertad de un creyente no es la ausencia de pruebas, sino la confianza de que cada carga ha sido depositada en las manos correctas. Desde el principio, la estrategia del enemigo ha sido sembrar dudas, distorsionar la verdad y ofrecer una versión alterada de la realidad. Su ataque no siempre es visible ni evidente. No siempre llega en forma de amenaza directa. A menudo se infiltra en el pensamiento, toma forma en creencias que parecen inofensivas, ideas que, sin ser cuestionadas, se arraigan en el corazón y comienzan a moldear la percepción de la vida, de Dios y del propósito. Desde el huerto del Edén, esta ha sido su táctica. No obligó a Eva a desobedecer, solo introdujo una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Fue suficiente para que la incertidumbre se abriera camino, para que lo que antes era claro comenzara a parecer relativo. Esa es la esencia de las creencias que debilitan la fe. No siempre niegan directamente a Dios, pero alteran sutilmente su palabra, generan confusión, diluyen la verdad y llevan a la autosuficiencia en lugar de la dependencia de Dios. A lo largo de las Escrituras se repiten advertencias sobre el peligro de recibir enseñanzas erróneas, de permitir que ideologías contrarias a la verdad de Dios tomen lugar en la mente. En Colosenses 2:8 se da una advertencia clara. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No todas las ideas que parecen lógicas son correctas. No todas las afirmaciones que suenan razonables
están alineadas con la voluntad de Dios. Una verdad diluida deja de ser verdad. Una mentira revestida de piedad sigue siendo una mentira. El pueblo de Israel cayó repetidamente en este error. En el desierto, después de haber visto milagros, después de haber experimentado la mano de Dios dividiendo el mar rojo, después de haber recibido el maná del cielo, aún se aferraron a creencias equivocadas. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo decidió hacer un becerro de oro y proclamar: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. No rechazaron directamente a Dios, pero tergiversaron su imagen. No negaron haber sido liberados, pero atribuyeron la gloria a algo fabricado por manos humanas. En la historia de los profetas, este patrón se repitió. En los tiempos de Elías, el pueblo ya no distinguía la diferencia entre la adoración a Dios y la idolatría a Baal. En 1 Reyes 18:21, Elías les confrontó diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Habían aceptado una mezcla. Habían incorporado conceptos extraños en su fe. Habían permitido que ideas ajenas alteraran su relación con Dios. No dejaron de creer en Él, pero su fe estaba contaminada. En el Nuevo Testamento Jesús enfrentó esta misma lucha. En Mateo 15:6-9, reprendió a los fariseos por aferrarse más a sus tradiciones que a la verdad de Dios, citando a Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Habían transformado la fe en una serie de reglas externas. Habían reducido la relación con Dios a prácticas vacías. Sus creencias estaban fundamentadas en interpretaciones humanas, no en la revelación divina. El apóstol Pablo también combatió este problema en las iglesias nacientes. En Gálatas 1:6-7 expresó su asombro ante la rapidez con la que algunos se alejaban de la verdad. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No era un evangelio abiertamente opuesto, sino una versión distorsionada, un mensaje alterado, una fe contaminada con ideas que debilitaban la obra de Cristo. La historia de los primeros cristianos está llena de advertencias contra aceptar creencias erróneas. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo profetizó sobre un tiempo en el que la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. No sería un abandono repentino de la fe, sino un deslizamiento progresivo, una sustitución lenta de la verdad por versiones más cómodas, más atractivas, más adaptadas a los deseos humanos. Las Escrituras son claras en cuanto a que el enemigo trabaja activamente para sembrar estas creencias. Trabaja activamente para sembrar estas creencias. En 2 Corintios 11:3, Pablo advirtió: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Su táctica sigue siendo la misma: cambiar ligeramente la verdad, hacer que parezca razonable dudar, introducir ideas que poco a poco alejan a la persona de la dependencia total en Dios. En la parábola del sembrador, Jesús explicó cómo diferentes tipos de terreno representan las respuestas del corazón humano a la palabra de Dios. En Mateo 13:22 habló de la semilla que cayó entre espinos y dijo:
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No se trataba de un rechazo directo a Dios, sino de permitir que otras creencias, preocupaciones y valores mundanos tomaran prioridad, hasta el punto de hacer que la fe quedara sin fruto. La batalla contra las creencias que debilitan la fe no es solo una cuestión de conocimiento intelectual. No basta con reconocer una mentira, es necesario reemplazarla con la verdad de Dios. En Efesios 6:14, Pablo instruyó a los creyentes a ceñirse con el cinturón de la verdad, porque sin ese fundamento todo lo demás se desmorona. En Juan 8:31-32, Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no solo informa, transforma, no solo ilumina, libera. El peligro de aceptar creencias erróneas es que no solo afectan la perspectiva, sino que también determinan las decisiones. Lo que una persona cree acerca de Dios afecta la manera en que lo busca. Lo que cree acerca de su identidad en Cristo define cómo vive. Lo que cree acerca de la gracia, del pecado, de la salvación, del propósito, moldea cada aspecto de su vida espiritual. En 2 Pedro 2:1 se advierte sobre aquellos que introducirán encubiertamente doctrinas destructivas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No siempre serán evidentes, no siempre se presentarán como contrarias a la fe. Algunas vendrán disfrazadas de enseñanzas inspiradoras, de motivaciones personales, de afirmaciones que suenan espirituales, pero que en el fondo desvían del camino correcto. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado múltiples intentos de diluir la verdad de Dios. En cada generación se han levantado ideas que buscan hacer la fe más accesible, más aceptable, más conveniente. Pero la verdad de Dios no necesita ser ajustada, no necesita ser suavizada. En Hebreos 13:8 se declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su palabra no cambia, su carácter no se adapta a las tendencias del momento. El llamado es a permanecer firmes, a probar todo a la luz de la Escritura, a no aceptar ninguna enseñanza sin verificar su alineación con la palabra de Dios. En Hechos 17:11 se elogia a los bereanos porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No creían cualquier cosa sin examinarla primero. Las creencias que debilitan la fe no siempre entran de manera evidente. A veces se presentan en forma de pequeñas concesiones, de pensamientos que no parecen peligrosos, de argumentos que suenan razonables. Pero la verdad de Dios no está sujeta a interpretación humana. Su palabra es absoluta, inmutable, suficiente. Permanecer en ella es la única manera de resistir los engaños, de mantener la fe intacta y de asegurarse de que cada paso esté alineado con su propósito eterno. Nada de lo que aceptamos en la vida es neutral. Cada palabra recibida, cada consejo escuchado, cada oportunidad tomada, cada relación permitida, cada carga sostenida y cada creencia adoptada tienen un efecto, ya sea para fortalecer el propósito de Dios o para desviarlo. No hay pensamientos inofensivos, influencias irrelevantes, ni decisiones sin consecuencia. Desde el principio, la humanidad ha tenido que elegir entre lo que proviene de Dios y lo que, disfrazado de verdad,
oculta una trampa. La vida no es solo una serie de eventos desconectados, sino un campo de batalla donde lo que se acepta determina el destino, la paz y la relación con Dios. En el transcurso de la historia bíblica, Dios ha advertido repetidamente sobre el peligro de recibir lo incorrecto. En Isaías 55:2 se plantea una pregunta que trasciende el tiempo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es una imagen clara de cómo el ser humano, por naturaleza, invierte sus fuerzas en lo que nunca podrá llenar su alma. Acepta palabras que lo destruyen, relaciones que lo debilitan, creencias que lo confunden. Corre tras oportunidades que prometen seguridad, pero dejan vacío. Se aferra a cargas que no le corresponden, pensando que es su deber llevarlas. Acepta definiciones de éxito, amor y propósito que no provienen de Dios, sino de un sistema que ignora lo eterno y se enfoca solo en lo inmediato. Las Escrituras revelan que el problema de recibir lo incorrecto no es solo una cuestión de falta de discernimiento, sino de identidad. En Juan 1:12 se afirma: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La clave está en lo que se recibe. No todo debe ser aceptado, no todo debe ser permitido, pero hay algo que sí transforma cuando se recibe correctamente: la identidad en Cristo. Una identidad firmemente establecida en Dios rechaza lo que es falso porque reconoce lo verdadero. Una vida que se nutre de la palabra de Dios filtra cada palabra